corazón, con todo mi ser. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Una alabanza para el Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a cantar, vamos a entonar un cántico, hermanos, y después de este cántico vamos a pasar de lleno a la enseñanza. Y ya terminando la enseñanza, terminamos la parte de la dirección con más cánticos, con oraciones, amén. Así que vamos a aprovechar este momento, vamos a entonar este cántico y luego entraremos a meditar en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Alguien que esté agradecido, denle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Vamos a cantarle. Vamos a decir. A meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Gloria a Dios. Mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras Para expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. de mi alma para ti. Alguien que lo diga ahora con fe. Cambiaste tú mi vida, me diste Esperanza. Desde aquel. y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido guarda fuente De mi felicidad. Un agradecido agradecimiento. hay en mi corazón. Cantos. Elevo con mi voz. Elevo con mi voz. Aleluya. Muchas son las cosas El Señor me ha dado. que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, Le sirvo a mi Señor. aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Alguien que crea que Él es bueno. Una alabanza para el Señor. Digámosle. Gloria a Dios. Las veces que las pruebas has puesto en mi Mi camino, camino, en vez de ser derrota, de ser derrota, han sido bendición. Pues ni por un momento tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. permite que mi vida Hoy ponga por servirte. que dentro de mi mente presente siempre esté Tus múltiples favores tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas has tenido para mí. Vamos a cantar. agradecimiento. Hay en mi corazón. Danos de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas
gloria, gloria, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a pasar a la enseñanza como lo habíamos dicho. Y aunque la hermana Gloria está haciendo clase, no sé qué. Bueno, vamos a pasar a la enseñanza de todas maneras. Permítanme a ver si ahí se ve bien. Ya. Tome su asiento, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. Amén. Y vamos a mirar hoy, a procurar mirar hasta el capítulo 11, aunque ahí dice 12, pero vamos a procurar hasta... a ver, permítanme un segundito, déjenme ver una cosa. No, sí, vamos a mirar hasta el capítulo 12 ya, me había confundido. Ahí sí. Y, a ver, permítanme un segundito que le pido a mi hermano Alexander que viene llegando. Hermano, venga, por favor. Discúlpeme que se me... Tranquilo, pase. Se me quedó mi Biblia ahí en el escritorio, por favor, hermano. Se me la puede traer. Gracias. Bueno, vamos entonces a mirar del capítulo 6 al capítulo 12 las campañas que hizo Josué, ¿cierto? Recordemos, gracias hermano, recordemos que Josué tiene una misión. Dios lo ha llamado con un propósito. Esto también nos habla, hermano, que, y esto es algo que lo he repetido ya varias veces, todos los seres humanos vienen a la tierra para cumplir un propósito. Todos tienen que cumplir un propósito. El asunto es que mientras el hombre, el ser humano, no conozca a Dios, no tenga un encuentro personal con Dios, no entenderá el propósito de su vida. No lo va a entender. O bien lo tergiversará, lo distorsionará también en su desarrollo. Una de las razones por las que Dios hizo al hombre, y aquí viene parte del gran propósito universal de Dios para la raza humana, es que los seres humanos podamos llegar a ser, o pudiéramos llegar a ser representantes de Dios ante la creación. Sin embargo, el hombre decidió tomar otra decisión. ¿Cuál? Independizarse de Dios, cortar lazos con Dios y comenzar a establecer un criterio personal de lo que es bueno y de lo que es malo. Y por lo tanto, eso ha desatado a lo largo de toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy inconvenientes. La tierra se ha deteriorado, está prácticamente destruyéndose, la raza humana se autodestruye. ¿Por qué? Porque lo que a lo mejor es bueno para mí, para usted no lo sea, y viceversa. Y eso es, en cierto modo, la consecuencia de nosotros haber decidido separarnos de Dios. ¿Y por qué digo nosotros? Porque Adán, que es el padre de la raza humana, por ser representante de todos los seres humanos, lo que él hizo, lo hicimos nosotros también. Por esa razón tuvo que venir Cristo. Y así como por la muerte, ¿cierto? Por el pecado de un hombre, dice Pablo, entró la muerte y todos al final tuvieron que pagar el mismo precio. Con la muerte de un hombre, que es Jesucristo, ahora todos los hombres pueden alcanzar vida. Entonces, Josué vino al mundo con un propósito. Dios se lo revela. El propósito vino en el tiempo que Dios estableció perfecto para que Él lo pudiera cumplir. No fue de inmediato.
Recordemos que Josué estuvo 40 años al lado de Moisés, ¿cierto? 40 años. Es decir, que cuando Josué comenzó sus campañas de conquistar las tierras de Filistea o Canaán, él no era un joven, él era un anciano, era un viejo. De hecho, Caleb, voy a mencionar Caleb, que fue compañero de Josué. ¿A qué edad él decidió tomar las alturas de Hebrón como tierra personal? ¿Qué edad tenía Caleb? ¿Alguien lo sabe? No, nadie. 85 años. Fíjese, 85 años. Y cuando Caleb le dijeron, mira, esta va a ser tu tierra, él dijo, yo tengo 85 años, pero me siento de 40, así que la voy a tomar para mí. 85 años. Eso quiere decir que para Dios la edad para usar a alguien es irrelevante. Amén. Él ha prometido derramar su espíritu, dice, sobre toda carne. Y en Joel dice que derramaría su espíritu sobre ¿quiénes? Sobre los ancianos y sobre los jóvenes. Por lo tanto, en el caso de Josué, de Caleb, era Dios quien los vitalizaba, quien los fortalecía para poder llegar a cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Entonces, Josué tenía la tarea, la misión, el propósito que venía de parte de Dios de conquistar la tierra de Canaán, conquistarla y repartirla. Ese era el propósito. ¿Cuál fue el propósito de Josué, de Moisés? Liberar a Israel y conducirlo hasta la tierra de Canaán. Cuando llegaron a los límites de Egipto y Canaán, allí Moisés tiene que partir, tiene que irse de esta tierra, tiene que morir, porque ya su propósito en la tierra se había cumplido. Ahora tocaba que Josué cumpliera la otra parte. Y ya hemos venido hablando ya del capítulo 1 hasta el capítulo 6. Hemos venido viendo algunas escenas y hoy nos corresponde ver desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12. Abra su Biblia, le había dicho en Josué capítulo 6. Vamos a leer rápidamente una parte de, no vamos a leer todos estos capítulos, pero sí una parte importante. A ver, vamos a leer el capítulo 9. No nos vamos a concentrar tanto en el 6, sino en el 9, ¿ya? Vamos a leer esto y luego vamos a explicar del 6 hasta el 12. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, heveos y jebuseos. Verso 2, ustedes si me pueden ayudar. Ya, más los moradores de Gabaón. Miren que todos se habían alineado para una batalla. Más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ¿qué pasó? Usaron la astucia, los pueblos se dirigieron embajadores a caballos sacos viejos sobre sus asnos y cuernos viejos rotos y reventados. Y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él, los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizá habitáis en medio de nosotros.
¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. Fíjese que ya estaban teniendo cierta revelación del Dios de Israel. Amén. Y dice: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Verso 7. No. ¿A dónde estamos? En el 9, ya, perdón. Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama. Y mire, y todo lo que hizo en Egipto. Perdóneme que me detenga acá. ¿Quién dijo algo muy parecido? Rahab. Fíjese cómo en Jericó ya habían oído de lo que Dios había hecho con Israel. Ahora en otra localidad llamada Gabaón también tenían las mismas noticias. ¿Se da cuenta? Que la realidad era muy distinta a la del informe que los 10 espías le habían dado a Moisés cuando esto los envió a inspeccionar la tierra. El informe, el reporte de los 10 espías, ¿cuál fue? Allá los muros son altísimos, son grandes, se tragan, dicen en forma media poética, se tragan a sus moradores. Se está hablando de lo grande. Y vimos, dice, allí a algunos hijos de Anac. Anac era un descendiente de los gigantes, era un hombre aproximadamente de 3 metros y más. Y fíjese que luego el informe se vuelve para ellos peor, porque dice, y parecíamos nosotros como langostas, y en más, nos van a comer como a pan. Y después dice, y todos sus moradores son gigantes. Va creciendo el pesimismo. Pero fíjese que la realidad de las tierras de Canaán eran totalmente distintas. ¿Qué hubiera pasado? Piénselo por un momento. ¿Qué hubiera pasado si los 12 espías hubieran traído todos el mismo informe? El informe de Josué y de Caleb. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? ¿Ya? ¿Y eso qué hubiera significado? Confianza. Y hubiera significado que el pueblo no se hubiera demorado, ¿cierto?, tanto tiempo en entrar a Canaán y conquistarla. Y quizás toda la historia de Josué no hubiera acontecido, o hubiera acontecido pero en otra forma, y tal vez Israel no hubiera tenido que pasar lo que pasó en el tiempo de los jueces, que ya lo veremos cuando salgamos de este libro. ¿Se dan cuenta que la falta de fe nos retrasa? ¿Cuánto han tenido falta de fe en algún momento? Yo creo que todos en algún momento nos ha flaqueado la fe. Y cuando eso sucede, muchas veces las cosas que Dios quiere para nosotros tienden a retrasarse. Entonces, ¿cómo Dios afina nuestra fe? ¿Cómo Dios ensaya nuestra fe? A través de las pruebas. A través de las pruebas. Entonces, cuando Israel, a las puertas de entrar a Canaán, en vez de haber dicho, Señor, aquí estamos, vamos a entrar, Israel renegó. A Moisés lo hicieron renegar. ¿Y qué pasó? Tuvieron que caminar otra vez una cantidad impresionante de años. Por lo tanto, fíjese cómo las cosas suelen retrasarse por falta de fe. Continuemos. Quedamos en él. Verso 11, ¿no? Ya, le tocaría a ustedes el 12. No, leemos el 10, hermano. Ay, Dios mío. Ya, lean el 10, perdonen. Y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. A Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot.
Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Eso no era cierto. Acá están yendo los líderes de la ciudad, pero ellos están inventando esta historia. Ahora sí, lean el 12. Nuestro pan lo tomamos caliente en nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora ya se secó y mohoso. Ya, fíjense que ellos, no es, eso es lo que ellos están diciendo, no es cierto. Ellos tomaron ese pan ya duro y mohoso y se disfrazaron para hacerle creer a Josué y a Israel que venían de un lugar muy lejano y que se estaban rindiendo antes de que Israel llegara hasta esa ciudad. Y dice: estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. 14. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¡Ojo! ¿Y qué hicieron? No consultaron a Jehová. Ya. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Cómo era la manera que ellos tenían de hacer alianzas o pactos en ese entonces? ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Qué hacían? ¿O lo que hizo Jacob con Esaú? ¿Ah? ¿Alguien dijo algo? Que con la mascarilla no lo escucho. Antiguamente los pactos se cerraban con comidas. Hacían un banquete, se sentaban, ya era como una señal de amistad, de comunión, de fraternidad. Y eso es lo que había pasado acá. Pasados 3 días, ¿a quién le toca? Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. ¿Se dan cuenta? Que no vivían tan lejos como decían. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cáfira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Ay, ¿y por qué les pasó eso? ¿Por qué la congregación murmuró de los príncipes? ¿Ah? ¿Por qué piensan ustedes? Porque los engañaron. Ya, sí, pero ahí la responsabilidad está sobre los líderes. Pues no consultaron a Jehová. Porque no consultaron a Jehová. Y dice: mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que le hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. Y llamándolos, Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, y esto es gracioso, ya lo vamos a ver. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Verso 24. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer con nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Gloria a Él. Vamos a mirar algunas cositas interesantes, hermanos, y que lógicamente, más allá de ser cuestiones históricas, también podemos aplicarla
a nuestra vida espiritual o a nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo dice a los Corintios, y en otro lugar no recuerdo exactamente, o Romanos me parece, que todo lo que está escrito es o ha sido escrito para nuestro provecho. Por lo tanto, lo que de acá podamos desprender, hermanos, creo yo que Dios hablará a nuestra vida. Amén. Veamos. Siga, entonces entremos al tema, hermanos. Ya. Josué y los israelitas conquistaron Canaán en un lapso de 3 campañas que duró aproximadamente, las 3 campañas duraron 7 años. 7 años. ¿Cuánto se demoró Israel en entrar a Canaán y conquistar todo? ¿Alguien lo sabe? 43. ¿Ah? 43 años. 40 años cerraditos. Oye, uno lee la escritura y pareciera que el día lunes conquistaron un lugar, se tomaron el reposo el martes, el miércoles ya estaban conquistando otro lugar y así sucesivamente. Pero fíjese que en estas 3 campañas que duró 7 años, en el total de poder tomar dominio de la tierra, se demoraron esa cantidad de tiempo. Y fíjese que conquistaron 31 reyes y 7 naciones fueron sometidas. Entonces era algo bastante largo. A veces hay cosas, hermanos, que necesitan demorarse. Amén. A veces nosotros, y actualmente, ¿no?, estamos ante una sociedad que todo lo quiere ya. Así. Y todo es fácil. Todo es fácil. Si usted tiene hambre a medianoche, ¿qué hace? Busca ahí en Facebook, ¿cierto? Delivery de no sé qué. Y no va a faltar que le responda y ya, por favor, traiga. Y ahí va a llegar la persona a la medianoche a dejarle la comida. Y todo está hecho en nuestro tiempo. Todo está hecho para simplificarnos la vida. Todo. Pero hay cosas en Dios, hermanos, que requieren su tiempo. Amén. Amén. Hay cosas en Dios que requieren su tiempo. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos orado esperando que el Señor nos responda así? Ya, Señor. Ahora, porque ahora es la urgencia para mí. Ahora, Señor, ábreme la puerta, respóndeme ahora. ¿Y qué es lo que nos dice Dios? No, para un momento. Lo haré, pero lo haré en mi tiempo. Fíjese que el apóstol Pablo dice que nosotros no sabemos realmente pedir como conviene. Las cosas que verdaderamente son esenciales para la vida. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque Él es quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la Biblia, y pide en nuestro favor lo que verdaderamente nos conviene. Amén. Porque a veces pedimos cosas que no convienen. Santiago en su carta escribe y dice: pedís. ¿Y qué? No. Obvio, eso es lo que queremos. Ya, Señor. Pero mire lo que dice Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Y para qué? Para gastar en vuestros deleites. Y si hay algo, hermano, por lo que Dios muchas veces nos quiere bendecir, no es simplemente para que yo me deleite y me goce y me llene, sino también para mirar a mi alrededor y extender mi mano y dejar que la bendición que Dios me da fluya para otros también. Y esas es muchas veces las razones por las cuales a veces le decimos: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me oyes? ¿Por qué no me respondes? Y tal vez la voz de Dios nos podría decir:
porque lo que me estás pidiendo no te conviene. O tal vez porque lo que me estás pidiendo ahora no es para ahora. Quizás es para más adelante. Por lo tanto, hermanos, hay batallas en la vida que no vamos a tener inmediatamente la victoria o la conquista, hermanos, de la noche a la mañana. Necesitan su tiempo. Necesitamos pasar por procesos. Y eso fue lo que precisamente Israel en el fondo atravesó. Vivió toda una vida de procesos, de momentos en los que Dios los estaba afinando. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la tierra de Canaán era una tierra muy rica. Era fértil. Y fíjese que a lo largo de los pactos que Dios hizo con Israel, empezando por el pacto que Dios hizo con Abraham, primero que todo, y luego que confirma, cierto, con Josué, y luego que confirma con David, y luego que se oye en Jeremías de un nuevo pacto. Nótese que el propósito de Dios no era darle el pedacito de tierra que hoy día conocemos como Israel, sino que la promesa de Dios era darles a Israel la tierra que comprendía desde el río Nilo. ¿A dónde está el río Nilo? ¿En qué país? ¿En geografía? No. En Egipto. Fíjese, desde el río Nilo hasta el río Éufrates. El río Éufrates, ¿dónde está? Tampoco. Póngale cero. No, el río Éufrates está en Mesopotamia, en Babilonia, en lo que actualmente es Irak. Nótese todo el pedazo de tierra, y pareciera ser que cuando uno como que dibuja el mapita, pareciera ser una especie de luna, de media luna. Y le llaman así la media luna fértil. Y nótese que todo ese territorio era para Israel. Todo eso tenían que haber conquistado. Pero si usted mira en la actualidad, Israel es muy chiquitita, es muy pequeña. Jerusalén, usted lo recorre en un día caminando. ¿Era el propósito de Dios que se quedaran con ese pedacito de tierra? No. Pero ¿por qué llegaron a esa instancia? Precisamente por la falta de fe, por la incredulidad, por el conformismo. Y aquí Israel junto con Josué están entrando a las tierras de Canaán, y la primera ciudad que está a la mano del centro de operaciones de Josué es la ciudad de Jericó. Y aquí ya nos estamos familiarizando más con la historia bíblica. Jericó, fíjese, significa la ciudad de las palmeras. ¿Por qué? Porque Jericó era una especie de oasis que estaba en el valle del Jordán y que estaba precisamente junto a una fuente de agua natural. Junto a una fuente de agua natural. Entonces, nótese que Jericó no era cualquier cosa. Era una ciudad codiciable desde el punto de vista geopolítico, como se diría ahora. Pero ¿cuál es la característica de la batalla de Jericó? A ver, ¿qué pasó ahí con la batalla de Jericó? ¿Qué le dijo Dios a Josué acerca de Jericó? ¿Que debían conquistarla y poseerla para ellos? ¿Y por qué? ¿Qué se había vuelto Jericó? Usamos una palabrita, ¿se acuerdan? Anatema. La palabra anatema en nuestro lenguaje, ¿qué significa? Maldición o maldito. Pero en realidad, en el original, en el idioma original, su significado no es maldito.
sino quiere decir una ofrenda. Dios había dicho que la primera ciudad conquistada por Israel sería ahora para Dios. Dios la tomaría para sí. ¿Y cuál era el destino que Dios le había dado a Jericó? Lo dijeron recién. ¿Ah? La destrucción. La destrucción. Total de la ciudad. Tenían que derribarla por completo. Era de Dios. Nadie la podía tomar. Dios había tomado ese lugar, ¿cierto? Como una primicia. Y aunque fuera linda, y aunque tuviera agua, una fuente de agua natural, y aunque tuviera palmeras, Dios dijo, esta ciudad me pertenece, es mía. Y la voy a destruir. ¿Y por qué, Señor? Porque es mía. Y es lógico. Si usted tiene algo que es suyo y lo quiere botar a la basura, ¿alguien le puede decir lo contrario? No, es suyo. Esto pasó con Jericó. Y aquí hay una pregunta interesante. ¿Por qué Dios entregó a Jericó de forma milagrosa? Porque Israel no tuvo que hacer nada. Israel no sacó espada, no se encaramó a los muros, no la sitiaron como eran las costumbres. ¿Qué hicieron? ¿Ah? La rodearon, ¿cierto? Y ahora se nos viene a la mente la canción, ¿no? Con las 7 vueltas. Tuvieron que dar 7 vueltas. Y fíjese que Israel no hizo absolutamente nada nada forzoso para tomar posesión de Jericó. Fue una manera milagrosa para tomar esta ciudad. ¿Y por qué? 1, para no crear un sitio prolongado. ¿Ya? 2, para que los israelitas no se desanimaran. Antiguamente las ciudades se conquistaban a través del sitio. ¿Y cómo era eso? El ejército rodeaba la ciudad y no dejaban entrar ni salir a nadie, ni comerciante nadie. ¿Y qué hacía eso? Que los ciudadanos, los que estaban en la ciudad, comenzaran a agotar sus recursos y se entregaran o se murieran literalmente de hambre. Entonces era una manera, entre comillas, pacífica de vencer y obviamente económica. Tercera razón, para evitar que las ciudades cananeas se unieran y atacaran a Israel. Y cuarto, enseñar a Israel que Canaán era un regalo de Dios. Dios les había entregado esa tierra que estaba siendo utilizada por esta gente cananea. ¿Y cuál era la razón por la que Dios ahora visita a los cananeos a través de Israel? Para que de pronto no nos confundamos y digamos, pero ¿por qué Dios hace eso? ¿Y por qué Dios es tan malo de sacar a esta gente de ahí y poner a otra gente? ¿Cuál es la razón? ¿Se acuerdan? Las razones son muy prácticas. ¿Cómo eran los cananeos? ¿Eran buena gente? No. Fíjese que entre los cananeos había un dios llamado Moloc. ¿Y sabe cuál era el culto a Moloc? Sacrificaban a los niños, a los bebés. Los sacrificaban. Y nótese que el asunto era tomaban al bebé, un bebé, una bobita, y la ponían en los brazos de ese ídolo que tenía las manos al rojo vivo, porque era como una especie de horno a la vez. Entonces cuando venía el sacerdote, adelante, Dios te bendiga. Entonces cuando venía el sacerdote de Moloc, subía por unos peldaños y allí pronunciaba, me imagino, sus cosas, ¿cierto? Y los músicos comenzaban a tocar
los tambores, trompetas y los instrumentos que tuvieran a todo volumen, lo más fuerte que pudieran, porque el bebé iba a ser arrojado a las manos de Moloch. Y cuando eso sucediera, usted sabe lo que iba a pasar. Ese niño iba a romper en llanto. Entonces, para que no se escuchara el grito, los gritos del bebé, la música tenía que ser mucho más fuerte y ensordecedora, de manera que pudiera en cierta manera tapar esos gritos. Entonces Dios ahora visita a los cananeos. Recuerde, después de más de 400 años que Dios les dio tiempo para que se arrepintieran. Dios siempre ha actuado de la misma manera con todos, no solamente con Israel, no solamente con los cananeos, con todos. Dios es paciente y nos da a nosotros el tiempo para poder arrepentirnos de las cosas que a Él no le agradan. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Y ahí viene otra característica, otro atributo de Dios, la justicia. Entonces, cuando nosotros no queremos abrazar por la fe la justicia de Dios, es decir, que Él nos justifique, que Él nos quite la culpabilidad y nos declare inocente porque hemos creído, y el creer significa acción y obediencia a sus mandamientos y a su palabra. Y cuando nosotros no queremos por las buenas obedecer a Dios, entonces Dios aplica la justicia, y la justicia de Dios es recta. Amén. 400 años más. De 400 años los cananeos tuvieron para haberse convertido al Señor. ¿Tenían desconocimiento del Dios de Israel? No, porque lo vemos en Rahab y ahora lo vemos en los gabaonitas. Tanto conocían de la historia de Israel que dijeron: ya sabemos todo lo que Dios ha hecho por medio de Moisés, su siervo. ¿Se da cuenta que conocían? Por lo tanto, no eran ignorantes. Aparte, habían tenido el testimonio de Abraham, de Isaac, de Jacob, que también transitaron por esas tierras. Y Dios le dio la oportunidad a Canaán de arrepentirse. Dios le dio la oportunidad a Nínive de arrepentirse. ¿Es algo distinto a nosotros hoy en día? No, porque Pedro dice que Dios es paciente para con quienes, para con nosotros. ¿Y quiénes nosotros? ¿A quién le escribe Pedro? ¿A gente que no conoce a Dios? ¿A la humanidad entera? No, le está escribiendo a unos destinatarios específicos. ¿Quiénes? La iglesia. Y eso es lo que le dice Pedro a la iglesia del Señor. ¿Y por qué? Porque ya en tiempos de Pedro estaban pasando muchas cosas dentro de la iglesia que estaban demandando arrepentimiento. Y le dice: Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese en Apocalipsis, estamos hablando entre el año 99, 100 después de Cristo aproximadamente, como el apóstol Juan le dice a una iglesia en Éfeso: por tanto, arrepiéntete y regresa al lugar donde caíste, porque de lo contrario vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Te voy a sacar de ahí. Por lo tanto, nótese cómo Dios le había dado una cantidad de tiempo a los cananeos para que estos se volvieran a Dios, conocieran a Dios, cambiaran su manera de vivir, cambiaran su manera de pensar, actuaran de manera racional. Porque no solamente era el sacrificio de los niños lo que hacían también. Los cultos de los cananeos era con un alto grado de sexualidad. Y era un tema totalmente aberrante para Dios. Creo que nosotros no seríamos capaces de vivir en esa época. Pero Dios les concede el tiempo para arrepentirse. ¿Y qué pasó? No lo hicieron.
Entonces Dios ahora los visita con justicia. ¿Y cuál era el instrumento de justicia que Dios estaba usando en ese momento? Israel. Israel era el instrumento con el que Dios impartiría la justicia en ese lugar. Entonces, como las ciudades cananeas habían desaprovechado todo lo que esa tierra les había dado, ahora le tocaba el turno al pueblo de Israel. Otra razón por la que Dios entregó Jericó de forma milagrosa era para aumentar la fe de los israelitas, de que estos creyeran de que Dios estaba al lado de ellos. Tenemos que recordar entonces que no solamente la guerra contra Jericó, sino que toda la conquista de la tierra de Canaán era una guerra santa, un jerem, como le habíamos dicho anteriormente, y Jericó se había vuelto en un anatema, no simplemente en una maldición, sino en una ofrenda que Dios tomaría para sí y la destruiría. Entonces, primero, ya esto lo vimos, la batalla de Jericó era un jerem, una guerra santa. Y fíjese que antiguamente las guerras eran literalmente de ese índole. No era tanto política ni era económica como ahora. Antiguamente las guerras eran religiosas. ¿Qué es lo que ocurrió cuando los filisteos le robaron el arca a Israel? ¿A dónde la llevaron? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? No, sí, pero a Dagón, ese es el nombre. Se la llevaron y la llevaron como un trofeo y lo pusieron allí a los pies de un ídolo llamado Dagón. Era el dios principal de los filisteos. Y la característica de Dagón era que tenía cuerpo humano y cuerpo de pez, y con sus manos en alto como señal de victoria. Entonces cuando lo le trajeron lo más preciado de Israel al dios Dagón. Era un tema religioso. De hecho, la misma pelea de David y Goliat fue religiosa. No fue orgullo nacional. Era religiosa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace Goliat cuando ve a David? ¿Qué dice el texto? Lo ve poco. ¿Ya? ¿Y qué cuando lo mira en poco? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pronuncia? Dice el texto que lo maldice por sus dioses. ¿Y qué es lo que le responde David? Tú has venido contra mí con espada, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque has desafiado a los escuadrones del Dios de Israel. Y ese era el concepto de la antigüedad. Ahí se estaba enfrentando, hermanos, el Dios de los filisteos con el Dios de los israelitas. ¿Y cuál fue el golpe? Que no hubo ejército que peleó esa batalla. Entonces, ¿cuál fue la imagen que le quedó en la retina de los filisteos? Si un adolescente de Israel es así, imagínense cómo es todo, cómo son los adultos. Esa fue la imagen que Dios les dejó ahí grabada a los filisteos. Entonces, la toma de Jericó era una batalla o una guerra santa, era religiosa. ¿Por qué? ¿Por qué también era religiosa o era santa? Porque había sido decretada y dirigida por Dios mismo. Dios había decretado que debían tomar Jericó. Jericó se había vuelto en anatema. Y la palabra anatema, no sé si logran ver las letras blancas ahí, pero la palabra anatema significa consagrado o algo dedicado a Dios. Una especie de ofrenda. ¿Y estaba dedicada a qué? Estaba dedicada a la destrucción. Y era la primicia de la conquista. Eso nos recuerda algo interesante porque a Dios siempre se le da, ¿qué cosa? Lo mejor. Y no solo lo mejor,
sino también ¿qué es lo que es primicia? Lo primero. A Dios se le da lo mejor, pero se le da también lo primero. ¿Por qué nos reunimos el día domingo y no el sábado como el día oficial de la iglesia? Porque el domingo es, ¿qué cosa? El primer día de la semana. Le estamos entregando a Dios nuestro primer día de la semana, nuestro primer tiempo para Él y todo lo mejor para Él, porque Él se lo merece. Gloria a Dios. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Las características de Jericó. Vamos a mirar algunas lecciones prácticas del capítulo 6 de la toma de Jericó. Ya todo eso lo sabemos, que los muros cayeron, ¿cierto? Y cayeron casi en forma de escalera para que Israel pudiera subir fácilmente. Miren que en Hebreos capítulo 11, verso 30, los muros cayeron no por el grito, no por la vuelta, no porque era como un bailecito, no como lo hacemos ahora, con las 7 vueltas, el muro se cayó, no. Hebreos capítulo 11, verso 30 dice que fue por la fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Es decir, Israel había creído a la orden de Dios. ¿Y cuál era la orden de Dios? Van a recorrer por 7 días la ciudad y al último día van a rodearla 7 veces y a la 7ª vuelta van a gritar con todas sus fuerzas. Y cuando eso suceda, yo les voy a dar la ciudad. ¿Y por qué el 7? ¿Y por qué el 7? Bueno, el 7 tiene un simbolismo muy especial dentro de la Biblia como algo pleno y perfecto. Entonces, la ciudad fue tomada de una forma extraña. No hubo escaramuzas, no hubieron amenazas, no hubieron enfrentamientos, ni se enviaron embajadores. Por lo tanto, era algo extraño. Y aquí hay algo interesante porque se nos muestra la obediencia de la fe. Tener fe es más que creer intelectualmente. Es también obedecer por más extraño que parezca la orden. Es tener fe. Y fíjese que cuando Dios pide algo, lo que Dios pide nunca va a ser difícil. Nunca va a ser imposible de hacer. Y se me viene a la mente la historia del famoso profeta Eliseo y Naamán. Capítulo 5 de Segunda de Reyes. Llega ya el hombre con una lepra en su cuerpo y él espera que el profeta le salga porque Naamán era un hombre muy reconocido en ese lugar y esperaba la venia y esperaba toda una estructura cultica para Naamán y que Eliseo saliera con ramitas de ruda y agua y le hiciera cosas y le pasara una gallina por encima. Pero fíjese que el texto dice que Eliseo ni siquiera salió de su casa. Le mandó un criado y le dijo: dile a Naamán que se sumerja 7 veces en el Jordán y será limpio. Y a Naamán eso le causa enojo porque él dice: bueno, me vine desde allá hasta acá para que ni siquiera me saliera a recibir y me dijera que me sumergiera 7 veces en el Jordán. Y me ofende porque en mi ciudad hay 2 ríos, Abana y Farfán, que son 1000 veces mejor que este riachuelo. ¿Acaso no podía Dios haberme sanado allá? Y estaba agarrando sus cosas y se estaba yendo cuando los siervos que eran israelitas, eran esclavos israelitas, le dijeron: mi señor, si el profeta no te dijera que hicieras algo difícil para ser sanado, ¿no lo harías? Y ahí empieza a meditar Naamán y sí, tienen razón. Pero mira lo que te está pidiendo: 7 veces sumérgete en el Jordán. Es muy difícil. Pues no, ya lo voy a hacer. Y se sumergió las 7 veces y salió limpio. Y dice que su piel era más limpia que la de un niño. Entonces, a veces Dios nos pide hacer cosas, hermano, y es allí donde debemos creer. Y creer significa obedecer. Mire, las armas de la fe. Los israelitas no debían tener armas convencionales para destruir los muros. ¿Cuáles fueron las armas?
trompetas, sacerdotes, un silencio reverencial. Todo indica que la guerra, por más militar que pareciera, no era militar, era una guerra religiosa. Y también hubo la victoria de la fe. El 7 es símbolo de totalidad o perfección. Bueno, mire esto por favor, porque esto es algo que a nosotros nos va a servir mucho. Cuando usted mira los mapas del Medio o el Próximo Oriente, hay una palabra que se usa y es la palabra Tel. Tel, y viene una otra palabra. Por ejemplo, Tel Aviv. ¿Alguien ha escuchado de la ciudad de Tel Aviv? Ya, la ciudad de Tel Aviv se podría considerar como la capital de Israel, la capital política de Israel. Tel Aviv. Y ahí usted va a mirar en un mapa y Tel no sé qué, y Tel no sé cuánto, y Tel no sé qué. ¿Y por qué se les llama Tel? Bueno, aquí está la explicación. Miren. El tel o un tel es una especie de pirámide que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo. Esta primera capa de tierra es la que vivieron, por ejemplo, los cananeos, los primeros cananeos que llegaron allá. A veces se habla de gente que viene de la isla de Creta, cerca de Grecia, y que llegaron allí, bordearon la costa hasta que llegaron hasta las tierras de Filistea. Entonces, este sería. Luego, ¿qué pasa? Y aquí es donde se producen los tel. Cuando habían guerras o catástrofes naturales como terremotos, qué sé yo, y las ciudades se destruían, lo que hacía la gente que era muy práctica no era sacar el escombro, sino que utilizaban el escombro como base para construir sobre él. Entonces la capa de tierra subía. Y luego, ya aquí esta segunda capa, que sería la del tiempo de los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Pasa exactamente lo mismo con el tiempo. Hay guerras, hay destrucción, hay terremotos, y luego se suma otra capa de tierra sobre esa ciudad y así sucesivamente. Fíjese que en la actualidad Jerusalén, la actual Jerusalén, está aquí en esta capa. Entonces, cuando uno va a esos lugares, le dice: por aquí caminó Jesús. Y bueno, no es que literalmente Jesús pasó por ahí, por ese piso, sino que lo que ellos hicieron fue calcular el trayecto en el fondo. Pero fíjese que en la actualidad el piso en el que anduvo Jesús tiene como 7 metros de profundidad. Es decir, usted tiene que excavar como 7 metros, y cuando llega a los 7 metros se va a encontrar como con algo durito, y eso durito sería, por ejemplo, una calle de la ciudad del tiempo de Jesús. Entonces, nótese, 7 metros de altura de capa de muro y de piedras que fueron derribados por guerras, etcétera, etcétera. Entonces, mire todo lo que tuvo que pasar para que llegáramos a la actual Jerusalén. ¿Por qué le hago esta mención? Bueno, esto nos va a servir también como un dato que debiéramos tener. Actualmente, Jericó es una colina formada por ruinas y tierra, y hoy tiene el nombre de Tel es Sultán. Y esa palabra Tel, claro, es una colina. Sobre esa colina está la actual Jericó. Actualmente muchos lugares en Medio Oriente reciben el nombre de teles o colinas. Se formaba cuando un pueblo destruido por invasores o terremotos, ¿cierto? Las casas quedaban destruidas, y al volver los pobladores, lo que hacían era utilizar los escombros para nivelar y poder así construir sobre las ruinas. Ya, así que por si acaso, un dato interesante. Llegamos al capítulo 7 para ir terminando. Parece que no vamos a alcanzar a mirar hasta el capítulo 12, pero vamos a llegar al capítulo 7 porque ya Jericó ha sido conquistada. Y aquí hay algo especial. Jericó ha sido conquistada, y la segunda
ciudad que está cerca a Jericó se llama Jai. Jai con H. Y Jai significa ruina. Ruina. Mire, los nombres en el antiguo Oriente tenían mucho significado. Probablemente Jai puede haber sido debido al nombre de que fue reconstruida desde las ruinas. Viéndolo desde el punto de vista israelita, por ejemplo, su nombre podía ya tener una premonición de algo, de que esa ciudad quedaría en ruina por mano de los israelitas. Pero ¿sabe cuál fue la realidad? Que Israel cayó en la ruina por los moradores de Jai. Es decir, que fue un día de ruina para los israelitas. ¿Y por qué? Porque en el capítulo 7 vamos a encontrar la historia de un hombre llamado Acán. ¿Ha escuchado de Acán alguna vez? Acán era un personaje de Israel. Bueno, fíjese que en 7 años fue la única derrota que tuvo Israel. La única. ¿Y por qué se dio esta derrota? Primero, el pecado del pueblo había provocado la derrota. Hermanos, y aquí présteme atención porque ya vamos a ir terminando. Dios siempre ha venido formando un pueblo, siempre. Dios no trata con un hombre exclusivamente y trabaja con él y lo tiene aislado de todo el mundo, no. Ese personaje viene siendo parte de un pueblo, del pueblo que Dios viene formando. Por lo tanto, toda esta gente se formó, digámoslo así, con una mentalidad de comunidad. Algo muy distinto a nuestra cultura occidental o de herencia greco-romana. ¿Por qué? Porque nosotros somos más bien individualistas, ¿cierto? No nos gusta que se metan en lo de nosotros porque nosotros no nos metemos en lo de otros. Y ese es nuestro pensamiento. Pero fíjese que Dios siempre ha venido tratando con gente que tenga la conciencia de comunidad. ¿Qué significa esto? De que los que son parte de la iglesia deben entender que lo que ellos hagan o no hagan o dejen de hacer no les afectará solamente a ellos. Repercutirá en todos nosotros. En todos nosotros. Y esa era la conciencia del apóstol Pablo. Pablo nunca vio al creyente como un ser individual. Lo vio como algo que era parte de algo más grande. Y él llegó a decir, si un miembro del cuerpo se duele, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se duele. Y si un miembro del cuerpo recibe honra y es bendecido y está contento, ¿qué pasa? Todo el cuerpo es bendecido y recibe honra. ¿Por qué? Porque él tenía una conciencia de que un creyente estaba conectado a otro y a otro y a otro y a otro. Y por eso es que Pablo ve a la iglesia como un cuerpo que transita sobre esta tierra, como un pueblo que transita sobre la tierra. Y si en el antiguo Israel una tribu fallaba todo el pueblo. Por esa razón, hermanos, nosotros debiéramos mirar muy bien cómo es que nos conducimos en la vida, cómo es que vivimos, cómo es que nos desarrollamos, cómo es que estamos haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque aunque a lo mejor nadie me está viendo en lo malo que estoy haciendo, nadie sabe lo malo que estoy haciendo, solo yo y Dios. Pero eso que se está haciendo en secreto está afectando a la comunidad.
como un dominó. Una pieza cae y empiezan a caer todas las demás. Si un creyente pecara, ¿no nos afecta a nosotros? Claro que sí. Claro que sí nos afecta. Por lo tanto, hermanos, esto lo vamos a aprender en este capítulo. Fíjese que el pecado del pueblo había provocado la derrota, pero no es que todo el pueblo pecó, como sucedía en el desierto. Pero se generaliza porque un miembro del pueblo lo hizo. Y por lo tanto, si él es parte del pueblo, todo el pueblo es responsable. Mire, ¿cuál fue el pecado de Acán? Primero, Dios dijo, no tomen nada de Jericó. Todo lo que ustedes vean, por muy lindo, por muy hermoso, por muy valioso que parezca, o por muy pequeñito que parezca, no lo tomen, es mío. No era simplemente muros y casas, no, todo lo que allí había, todo, incluyendo la vida. Y bueno, ¿qué pasó? En esa batalla de Jericó, Acán tomó del anatema, de lo que no era suyo. Es decir, que era algo que solo le pertenecía al Señor y él trató de apropiárselo para su uso personal. ¿Qué fue lo que él tomó? Tomó un poco de plata y unos mantos y llegó a su tienda, hizo un hoyito en su tienda y lo ocultó, lo tapó y luego puso la cubierta donde se sentaban y nadie se enteró, excepto su familia. Y él comenzó a vivir su vida y llegó el tiempo de ir a tomar Jai. Y pasó que cuando fueron a conquistar Jai, que era una ciudad mucho más chiquitita que Jericó. Y fíjese que Josué dijo, bueno, si Jericó fue pan comido, imagínense cómo va a ser Jai, que son chiquititos. Así que dijo Josué, no voy a ir con todo el ejército, voy a mandar a unos cuantos para allá para que los derroten. Y resultó que cuando de repente aparecen unos pocos corriendo despavoridos porque los de Jai los habían derrotado. Y Josué se perturba y le dice, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor le da la razón. Y fíjese que cuando Dios le dice, es que hay alguien en el pueblo que tomó de lo que era mío. Y por lo tanto, la maldición que él tiene, se la está transmitiendo a ustedes también. Por eso perdieron. ¿Y quién fue, Señor? Mira, llama a tal tribu. Que venga la tribu tal. Se abrieron. Dile que aparezca tal familia. Que venga tal familia. Toda la familia. Que ahora venga esta otra familia. Que venga la familia. Y ahí estaba acá, con sus hijos, su esposa y todos sus criados, etc. Sus animales. Y ahora di que venga al frente Acán. Acán. Y ahí él fue. Y lo interrogan y le dicen, bueno, ¿y por qué has hecho esto? Fíjese lo que él respondió en el capítulo 7, verso 21. Si alguien lo tiene abierto, ayúdenme por favor con esa lectura. Capítulo 7, verso 21. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, 7:21. pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de él. ¿Se da cuenta?
Mire la progresión de la tentación. Y esto usted no lo va a ver solamente en Acán. Si usted retrocede a Génesis capítulo 3, lo mismo le pasó a Adán y a Eva. Si usted va a Santiago, a la carta de Santiago, Santiago dice exactamente lo mismo. ¿Cómo es el progreso de la tentación? Mire lo que dice: vi, codicié y tomé. Vi, codicié y tomé. ¿A dónde está el pecado ahí? En las tres palabras que están, ¿dónde está el pecado? En la codicia. Todo Israel sufrió, pues ya no eran tribus, ahora era una nación. Y el pecado individualista se convertía ahora en el pecado de todos. Si la nación no lo repudiaba y expiaba dicho pecado, había que extirpar el pecado. Había que cortar. Toda familia, mire, toda la familia de Acán fue apedreada. ¿Y por qué? Porque probablemente toda la familia también participó del sacrilegio. Porque un padre de familia no hacía nada que su familia no supiera. Y participaron ¿en qué sentido? Participaron en el silencio. Ojo, hermano. Exacto, se hicieron cómplices en el silencio. Si tú ves a tu hermano pecar, corrígelo. Eso es lo que enseña la Biblia. Hazlo con amor, dice Gálatas. Hazlo con amor, considerándote a ti mismo. No sea que tú también estés después en su posición. Hazlo con amor, corrígelo. Y el que hiciera volver, dice la Escritura, al pecador de su mal camino, ¿qué hará? Cubrirá multitud de pecados. Pero el que guarda silencio, el que calla, el amigo que sabe que el fulano o la hermana o el amigo o la amiga está en pecado y guarda silencio, porque es el amigo, acarrea las mismas desgracias. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas en el capítulo 7? Le invito a que se ponga en pie, por favor. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas que rescatamos del capítulo 7 del libro de Josué? Primero, Dios exige, porque como es una guerra santa, exige que todos sus soldados sean puros, debían santificarse. Esto nos habla, hermanos, que la santidad es una condición indispensable para triunfar. Amén. Segundo, no hay nada tan insignificante que no pueda derrotar al pueblo de Dios cuando no tiene su ayuda. Es decir, que cuando Dios quita la ayuda, por muy pequeño o insignificante que pareciera el enemigo, es capaz de derrotarnos. Amén. El pecado del individuo puede traer tristes consecuencias a todos. No solamente para él. No piense en usted, hermano. Cuando usted vaya a hacer algo, cuando usted vaya a tomar una decisión importante en su vida, no piense solo en usted, si a usted le va a traer beneficio o si a usted le va a traer problemas. No piense solo en usted. Piense en el resto. Si lo que voy a hacer lo hago mal, traerá problemas a la congregación. Le voy a contar una anécdota de lo que me pasó una vez en el norte.
Unos hermanos habían entrado a trabajar en un trabajo que no es lícito, y que no es lícito ni aquí ni en ningún lugar. No era legal lo que estaban haciendo. Nosotros, al menos yo, en el buen sentido de la palabra, los combatí, los traté de orientar, de guiar, de enseñar y todo, y no porque ganaban plata fácil y rápido. ¿Sabe qué pasó? En un momento se empezó a rumorear, porque nosotros vivíamos muy cerca de un mercado grande. Se empezó a rumorear que el pastor estaba lavando dinero. Y eso es que si usted iba a ver donde yo vivía y el auto que yo tenía, no tenía pinta de estar lavando dinero, hermano. Pero eran los rumores. Y fíjese cómo lo que ellos estaban haciendo no me estaba perjudicando a mí solamente, estaba perjudicando a toda la congregación. ¿La gente desearía entrar a una iglesia que tuviera esa fama? ¿Se da cuenta? Que el asunto ya dejó de ser del día que usted creyó y se bautizó en el nombre de Jesús y sus pecados fueron perdonados y pasó a integrar o pasó a ser parte de la iglesia. Precisamente eso, pasó a ser parte de la iglesia. Y la iglesia no es usted únicamente, es todo un grupo inmenso. Y lo que yo haga o no haga o deje de hacer, no solo me va a repercutir a mí, va a repercutir a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y va a repercutir a la congregación a la que asisto y de la que soy parte. Por eso, hermanos, debemos nosotros pensar no tanto en nosotros, no tanto en los beneficios que a mí me va a traer o los problemas, y dejar de decir, bueno, es que es mi problema. No es tu problema. Si bien tú lo creaste y es parte de ti, pero también es parte de mí. Y si la pasas mal por causa de ese problema, también lo voy a pasar mal yo. Amén. Cuarto, la oración, porque este hombre confesó, ¿no? La oración no anula el castigo cuando hay pecado en el campamento. Nada hace a la oración más ineficaz que el pecado oculto. Cuando hay pecado oculto, hermano, las cosas se estancan, las iglesias se estancan y no crece y hay tremendos problemas. Y por más que se ore y por más que se cante, todo lo que se haga suele ser ineficaz cuando hay pecado oculto. Pregunto, y esto ya lo he dicho anteriormente, pregunto, cuando David guardó silencio casi por un año, ¿cantó al Señor? ¿Escribió salmos? ¿Oró a Dios? ¿Iba al altar a entregar sacrificios a Dios? No hay salmos del periodo en que David guardó silencio. Es más, él escribe: cuando callé, cuando guardé silencio, mi cuerpo se envejeció y se envejecieron mis huesos y me sentía enfermo porque me había salido de mi vida. Es como que si usted sacara un pececito de la pecera y lo pusiera afuera. Era un momento de angustia para David, no poder cantar, no poder ir a la casa de Dios, no poder orar porque había un pecado en su interior que lo había atado y lo había dejado en una condición espiritual lejos de Dios. Y a veces es necesario que venga alguien y nos diga que estamos mal. Y Natán se estaba, perdónenme la expresión, Natán se estaba jugando el pellejo con ir donde David. Porque David podía decir: mándenlo a matar. Hay que ocultar esto, nadie debe saber.
Ir ante un rey no era cualquier cosa. Por muy profeta que fuera, muchos reyes mataron profetas en Israel. ¿No fue lo que pasó con Juan el Bautista? Pero Natán fue por amor a David y le dijo: David, ese hombre eres tú. Y David, yo creo que fue como que si a David le cortaran unas cuerdas que lo tuvieran atado a un gran peso de su espalda. Y cuando esa carga se cayó, David como que volvió a respirar y volvió a la vida y dijo: sí, he pecado contra el Señor. La desaparición del pecado, hermano, abre la puerta para la renovación y la bendición divina. Y por último, el lugar de la muerte de Acán fue llamado Valle de Acor, o el Valle de la Turbación. Siglos después, Dios prometió a través del profeta Oseas, diciendo: le daré el Valle de Acor, o el Valle de Turbación, lo volveré ahora en puertas de esperanza. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que cuando hay confesión, cuando hay arrepentimiento, la desgracia que pudo haber traído el pecado en la vida, Dios puede convertirla aún en sus propios propósitos, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mí. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? En algo creo yo que Dios le ha hablado a través de estos 2 capítulos del libro de Josué. Quizás no es su caso que tenga usted un pecado en su vida, pero a lo mejor sabe de alguien y ha guardado silencio también. Gloria al Señor. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tu palabra, por haber estudiado, Señor, estos 2 capítulos del libro de Josué. Señor, permítenos a vivir por la fe, a ser obedientes en cuanto a la fe. Señor, a respetar lo que es tuyo. Este es tu tiempo, Señor. Y por eso estamos entregándote las primicias de nuestro tiempo. Esta es la primicia de este tiempo de la semana, Señor. Por eso, Señor, te lo vengo a entregar con amor, con gozo. Gracias, Señor, porque tú me ayudas en medio de mis luchas y mis dificultades, Señor, pero también es necesario creer. Señor, permítenos tener conciencia de iglesia, de comunidad, de pueblo, que no soy yo un ladrillo suelto aparte en este edificio, no, sino que soy parte de este gran edificio llamado iglesia, y estoy conectado al otro, estoy pegado al otro a través de tu Espíritu, Señor. Y lo que yo haga o no haga o deje de hacer, Señor, no solo me afectará a mí, sino afectará a todos, Señor. Por eso te pido, permíteme ser de bendición para esta gran familia llamada iglesia. Perdóname, Señor, si he ocultado pecados, ya sea en mi vida o en la vida de otros. Quiero invitarte a que levantes tus manos en este momento. Levanta tus manos y dale la libertad a Dios, y que Él toque tu vida en esta hora. Levanto mis manos
Gloria a Dios, gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Este es un servicio misionero, amén. Es un servicio misionero. ¿Qué les parece si hacemos una oración? ¿Qué les parece si oramos a favor de esta hermosa nación chilena? Amén. Vamos a orar para que el Señor Jesucristo bendiga a todos los pastores, bendiga al misionero, para que el Señor bendiga a todos los hermanos en las congregaciones, en las diferentes regiones donde está ubicada, amén. Para que el Señor siga sanando, siga libertando almas, siga libertando familias, amén. Y si hay alguna necesidad en algún pastor, en alguna familia pastoral, el Señor también sea allí, poniendo su mano, amén. Y Él sea glorificándose, amén. Oremos, Señor Jesús. Oh Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor mi Dios, elevamos una oración ante tu presencia, Señor. Elevamos, Señor Jesucristo, una plegaria ante ti. Oh, rogando, Señor Jesús, que seas tú enviando obreros a tu mies, Señor. Hay mucha mies todavía aquí en esta nación, Señor Jesús. Y te ruego, Señor Jesucristo, que seas tú enviando obreros, Señor, capacitando líderes, Señor Jesucristo, capacitando hombres, mujeres, Señor, familias enteras, dispuestas, Señor, a ir a predicar tu palabra. Oh, Señor Jesucristo, también te quiero rogar si hay alguna necesidad, Padre eterno, en algún misionero, en algún pastor, Señor, en alguna familia pastoral, Señor, que entregaron todo, Señor, por servirte. Te ruego que seas tú poniendo tu mano poderosa sobre ellos. Te ruego, Señor Jesucristo, que seas tú bendiciendo, que ellos puedan, Señor Jesucristo, encontrar la salida en ti, que ellos sus fuerzas, Señor, sean renovadas. Padre eterno, que cualquier cansancio, cualquier dificultad, Señor, oh, ellos tengan la victoria en ti, Padre eterno. Oh Dios poderoso, te ruego, Señor, que seas tú bendiciendo sus vidas, bendiciendo la vida, Señor, de aquellos hombres, aquellas mujeres que lo dejaron todo atrás, Señor, por servirte a ti. Oh Señor Jesús, también te quiero rogar, Padre Celestial, por esta hermosa nación, Señor. Oh, aún necesita obreros, Señor Jesucristo, y aquí habemos obreros, Señor. Oh, Padre eterno, porque nuestro vecino necesita saber, porque nuestros compañeros de trabajo necesitan saber. Nosotros somos obreros también, Señor Jesucristo. Oh, Padre eterno, que en nuestra vida, Señor, haya ese sentimiento de compartir tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el poderoso nombre, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos tenemos alabanzas a este Dios? Hemos venido a este lugar para exaltar a este Dios todopoderoso. Hemos venido a este lugar para darle gloria, para darle honra. Amén. Vamos a seguir exaltando. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos tenemos alabanzas? Gloria a Dios. Tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Gloria a Dios. Tu presencia es el cielo para mí. Su hermosa presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Aleluya.
hermoso, aleluya. Nada en este mundo saciará. Gloria a Dios. Jesús, tu copa no se secará. Nunca se secará. Jesús, tu copa Nunca se secará. no Nunca se se secará. secará. Aleluya. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Gloria a Dios. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es su presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Cantamos a Cristo, oh Cristo. Su presencia. Presencia es el cielo para mí. Aleluya. Oh Cristo, oh Cristo. Presencia es el cielo para mí. Aleluya. 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 Su hermosa presencia está en este lugar. Su hermosa presencia nos rodea en esta hora. Aleluya. ¿Cuántos creen que esa presencia se merece una alabanza fuerte? Esa presencia no merece esa alabanza que salga de su boca. Sin importar las palabras que usted tenga del corazón. Por lo que usted y yo hemos venido esta mañana para darle gloria y honra a Él, dígaselas. Vamos a decirle, vamos a exaltarle, vamos a decirle que Él es grande. Vamos a decirle que Él es fuerte, que Él es poderoso. Vamos a agradecerle por todas sus bendiciones. Vamos a decirle a Él que Él es lo más grande, lo más hermoso que tenemos. Vamos a darle gracias a este Dios porque nos permitió estar hasta el día de hoy y hasta donde Él quiera. Oh Padre eterno, te agradecemos por todas tus bendiciones, Señor. Te agradecemos por todo, Padre eterno, Señor. Te agradecemos, Padre eterno, porque nos permitiste, Señor Jesucristo, estar en este lugar dándote gloria y dándote honra, Padre celestial. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, demos alabanzas a este Dios. Aleluya. Con las palmas, vamos a palmar al Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel
para esta semana? Lo del martes. Amén. El martes hay una capacitación para líderes. Todos recibieron la circular. Prácticamente todos recibieron la circular. El servicio de mujeres, amor, el servicio de mujeres por online o no, o se pausa. Podría ser los sábados que no hay culto de jóvenes, pero online. Ya. Bueno, entonces vamos a estar viendo el tema y nos vamos a informar lo antes posible. Amén. Para el tema de organizar los cultos los días martes y los sábados que no va a haber culto juvenil, van a enviar una circular, me imagino yo, ¿cierto? Por WhatsApp, y ahí se les va a estar explicando. Pero este martes entonces habría capacitación. Hay taller, amén. El jueves hay culto de adoración y enseñanza. Amén. El sábado ya después se le informará, y el domingo, el próximo domingo, habrá escuela bíblica dominical. Amén. Amén, amén. Bueno, pues yo estoy un poquito triste porque ayer me faltaron muchos, pero la pasamos bueno, ¿cierto, pastor? La pasamos muy bueno, comimos hasta que ya no más, pero hay que darle empanadas para la próxima, y no me vayan a dejar solo para la próxima. ¿Ya? A ver. Bueno, mis hermanos, vamos a orar recordando que la ofrenda de hoy es misionera. Amén. Necesitamos apoyar las misiones. Entonces, por eso les invito para que demos una ofrenda copiosa y para que el Señor Jesucristo también bendiga las misiones. Amén. Bueno, y vamos también a orar dando término a este hermoso servicio. Amén. Oremos. Señor Jesús, oh Dios Todopoderoso, en esta hora te agradecemos, Señor. Agradecemos tus bendiciones, agradecemos, Señor Jesucristo, todo lo que tú nos has dado. Agradecemos, Señor Jesucristo, por este día, Señor, en el cual hemos aprendido de tu palabra, en el cual, Señor Jesucristo, hemos escuchado, Padre eterno, cuál es la verdadera forma que nosotros debemos comportarnos, Señor. Oh, permite que esto que hemos escuchado